Hola, vamos a ver una introducción a la programación con Celiosoft. En primer lugar, indicar que con el modelo con el que vamos a trabajar, con el SR3B261BD, vamos a tener 10 entradas digitales desde la I1 hasta la IA y 6 analógicas desde la IB hasta la IG. 10 salidas del tipo todo o nada desde la Q1 hasta la QA y 28 relés auxiliares. ¿Qué son los relés auxiliares? Los relés auxiliares se representan por una M y un número y se comportan exactamente igual que una salida digital, exactamente igual. Tienen las mismas opciones, salvo que los relés auxiliares físicamente no existen. Se suelen utilizar como variables internas. Entonces, estas son las pantallas que tenemos cuando trabajamos en modo ladder o diagrama de contacto, y si trabajamos en modo de bloques de función, en ENT son las entradas, IN es una entrada, el 1 es un 1 fijo, este sería un 0, el 1, 2, 3, 4 son los 4 botones que tenemos en el frontal del autómata, y las salidas son OUT. El resto ya es si queremos un mensaje en la pantalla LCD, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las instrucciones en general que se usan mucho más con la programación de autómatas? Son 3, que son, por un lado, el latch o la báscula SR, tiene 2 entradas, el set R y una salida, que equivale a los relés y contactores, a los enclavamientos. Por otro lado, cuando queramos realizar un temporizador, utilizaremos un temporizador o timer, que estos son los que hay aquí, que son los que se empleaban antiguamente. Y un contador para contar eventos, tanto de forma ascendente o descendente. Luego, los latch SR, los temporizadores y los contadores son los 3 elementos más usados a la hora de programar los autómatas, y son los que vamos a fijarnos con más detenimiento. Empezamos por el latch o báscula SR. Ya es conocido por todos que la S viene de set, la R de reset. Cuando fijamos en el set a 1, la salida Q se pone a 1. Cuando ponemos los dos a 0, la salida no cambia. Cuando reseteamos, por ejemplo, en este caso, la salida se pone a 0. Si fijamos y reseteamos a la vez, por defecto, Celio da prioridad al reset. Aunque podemos cambiarlo y ponérmelo en el set, pero por defecto el reset tiene prioridad. Cuando ni el set ni el reset se activan, el 00, la salida no cambia. Hemos visto antes que en los relés auxiliares y en la salida no aparecen estos 4 símbolos. Son las opciones de salida que tenemos en Celio. ¿Qué significado tienen? Lo vamos a ver a continuación con un pequeño demostración en el mismo Celio. Pero tenemos el corchete, que equivale a un circuito combinacional, es decir, la salida sigue a la entrada. Si la entrada es un 1, la salida es un 1. Si la entrada es un 0, la salida es un 0. El escalón hace que la salida cambie solo cuando en la entrada hay un paso de 0 a 1, de bajo a alto. Si hay un paso de alto a bajo, la salida no cambia. Si está en 1 sigue en 1, si está en 0 sigue en 0. Y la S y R son el set y el reset de la salida. Veamos ahora esa animación. Vamos a ver cómo funcionan las 4 opciones que tenemos para las salidas y los relés auxiliares en el Celio. Tenemos la opción del corchete, la del escalón o la S y la R. Le damos a Run y entonces vemos que la salida Q1 está puesta a la entrada I1. Cuando tengamos un corchete, simplemente la salida sigue a la opción que tengamos en el lado izquierdo. Es decir, si I1 es un 1, Q1 es un 1. Si I1 es un 0, es un 0. O sea, va siguiendo
lo que tengamos en las entradas. Es un circuito combinacional puro. El escalón. El escalón, lo que ocurre es que cuando hay un paso de 0 a 1, es decir, al pulsar, hay un cambio en la salida. Es decir, la salida cambia cuando en la entrada haya un paso de 0 a 1. Si es un paso de 1 a 0, la salida no cambia. Entonces, en el corchete le tenemos puesto I2. Cuando I2 pasa de 0 a 1, Q2 ha cambiado. Cuando I2 pasa a 0, Q2 sigue en 1. Cuando vuelva a pasar a 1 por segunda vez, pasa a 0 la salida. Es decir, cambia cuando hay un paso de 0 a 1. Y el set y el reset. El set lo tenemos en I3 y el reset lo tenemos en I4. Cuando en I3 es un 1, damos un set, el 1, 0 es un 1. Volvemos al 0, 0 y la salida no cambia. La hemos encendido, sigue encendida. Cuando reseteamos es cuando se pone a 0. Cuando dejamos de resetear, ese 0 sigue sin cambiar. Es decir, lo ponemos a 1 y si ponemos los dos a la vez, tiene preferencia el reset, porque está configurado de esa forma por defecto. Solamente cuando le quitemos es cuando ya manda, por decirlo de alguna forma, el set. Vamos a continuar con la introducción a la programación, con el Celio. Hemos hablado de los relés auxiliares. ¿Qué significado tiene? Vamos a ver un ejemplo. Vemos que utilizamos el relé auxiliar, el M1. Cuando I1 es un 1, ponemos M1 a 1. Cuando I2 es un 1, reseteamos M1. Y a continuación decimos, el relé auxiliar M1, este contacto, es la salida Q1 con un corchete. ¿Qué querrá decir? Que cuando pulsemos I1, M1 se pone a 1 y por tanto Q1 se pone a 1. Cuando no pulsemos ninguno de los dos, Q1 seguirá a 1. Al pulsar I2, ponemos a 0 M1 y Q1 se pondrá a 0. Es decir, el equivalente a lo que hemos hecho sería este. I1 le da el set a Q1 e I2 le da el set a RQ1. Ese sería un ejemplo, pero las aplicaciones son múltiples de los relés auxiliares. Siguiente instrucción. El temporizador. Los temporizadores, tanto en bloque de función como en ladder, tienen dos entradas. Una que es la que se llama entrada de comando o T, y la entrada R de puesta a 0. Existen 16 temporizadores que se enumeran desde el T1 hasta el T16. Es decir, tendremos el temporizador T1, el T2, T3 y así sucesivamente. El temporizador, hemos visto que tiene la entrada T, la entrada R y la salida con el número del temporizador, es decir, la salida T1. ¿Cómo funciona? Nosotros podemos fijar un tiempo de retardo en marcha, por ejemplo, de 5 segundos, y un tiempo de retardo en paro, pues por ejemplo, de 3. No lo hemos puesto a 0, pero por ejemplo de 3. ¿Cómo funciona el temporizador? Cuando en la entrada de comando tenemos un 1, pasa de 0 a 1, la salida T1 sigue a 0. ¿Cuánto tiempo? El que nosotros hayamos fijado aquí, en este caso, 5 segundos. Pasados 5 segundos desde que la entrada T de comando se puso a 1, la salida T1 se pone a 1 y sigue ahí en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que la entrada de comando pasa a 0, que entonces la salida T1 se pondrá a 0 el tiempo que nosotros la hayamos puesto aquí, 3, 2 segundos, lo que sea. ¿Qué ocurre cuando la entrada de comando T está a un tiempo menor del que hemos fijado en el retardo en marcha? Porque la salida no cambia, ni se entera.
Hay que tener en cuenta una cosa que es lo más importante aquí y lo que muchas personas os equivocáis, y es que la entrada de comando hay que mantenerla a 1 para que cuente el retardo en marcha. En el momento en que la entrada de comando pasa a 0, la salida, si sigue en 0, sigue en 0. Si está a 1, se pone a 0. Hay que mantener la señal T. Vamos a verlo con una animación. Esta es la entrada T, la entrada de comando, que está aquí a la izquierda, de aquí arriba. Cuando pasa a 1, la salida cambiará después de que haya pasado el tiempo que nosotros hemos fijado en retardo en marcha. Cuando la entrada de comando T pase a 0, la salida pasará a 0 cuando pase el tiempo que hemos fijado en retardo en paro. Si el tiempo que está en alto es menor del fijado en retardo en marcha, la salida no se entera. La entrada R, la que iría en esta parte, es la que pone a 0 la salida si estamos en esta situación. Si la entrada de comando está a 1. En verdad, nunca la vais a utilizar. ¿Por qué? Porque lo vais a poner a 0 poniendo a 0 la entrada de comando. Os recomiendo que veáis el vídeo de ejemplo de temporizado, en el que ahí veréis claramente lo que os he comentado ahora. La tercera y última instrucción es la del contador. El Celio, el modelo en concreto que tenemos, tiene 16 contadores normales y un contador rápido. El temporizador se comporta igual en ladder que en bloque de función, pero el contador no. Vamos a ver qué ocurre cuando trabajamos con bloques de función. Tiene dos entradas, una que se llama entrada de cuenta ascendente y otra que se llama entrada de cuenta descendente, y luego otra de inicialización, y tiene una salida. La salida se denomina C1, C2 y así según el número del contador que tengamos. De igual forma que con los temporizadores teníamos el T1, T2, T3, etcétera, contadores vamos a tener C1, C2, C3 y así sucesivamente hasta el 16. Otra cosa, cuando trabajáis con bloque de función veréis que todas las salidas, hay salidas que están en blanco y salidas que tienen un resalte en verde. Eso te está indicando son salidas analógicas, salidas que cambian. Es decir, esta salida, cuando simuléis, veréis que te da un número. En concreto, la primera, el valor que la habéis fijado en preselección. Por ejemplo, la segunda os dirá el valor actual. Cómo va la cuenta que queréis. Entonces, ¿cómo funciona un contador? Vosotros fijáis un valor que se llama valor de preselección. Yo lo he fijado a 5, ¿vale? Lo fijáis en la configuración, le ponéis un 5. Por defecto lleva siempre 0. Lo fijáis vosotros a 5. Y ahora, cuando en la entrada de cuenta ascendente se detecte un paso de 0 a 1, el valor que hay en el contador nosotros lo hemos fijado a 5, pero el inicial es 0. Se incrementa y pasa a 1. Si en la entrada de cuenta descendente hay un flanco de subida, por ejemplo este que hay aquí, se decrementa el valor que haya. El 1 pasará a 0. Siguiente, aquí hay uno de cuenta ascendente, como estaba a 0, pasa a 1. Aquí hay otro en ascendente, ese 1 pasa a 2. Otro pasa a 3. Otro pasa a 4. Y en este pasa a 5. Cuando el valor actual coincida con el valor de preselección, entonces la salida del contador C1 se pone en alto. Si de 5 pasara a 6, seguiría en alto. ¿Cuándo se pone en 0? La salida, cuando el valor actual sea menor que el valor de preselección. Es decir, si aquí le dais
a cuenta descendente un flanco, el valor 5 pasará a 4 y esto bajará a 0 la salida. Que le volvéis a dar otro en cuenta ascendente, suba 5 y consecuentemente la salida se pone a 1. ¿Cómo podemos poner directamente la salida a 0 sin necesidad de volver al valor actual de 0? Jugando con la entrada de inicialización, o sea, reseteando el contador. En el momento que en inicialización haya un paso de 0 a 1, el valor actual pasa a 0, es decir, reseteamos el contador. Un ejemplo, el pulsador A iría a la primera entrada que es ascendente, el B a la de descendente y el C a la de reset. Si hemos fijado la cuenta 5, cuando pulsemos 5 veces seguida en A, la lámpara se pondrá a 1, porque C1 es un 1. Si hemos pulsado 5 veces, la lámpara está encendida y pulsamos ahora en B, la cuenta pasa a 4 y la lámpara se apaga. Volvemos a pulsar, la lámpara se enciende porque estamos en 5. Si reseteamos en C, directamente la lámpara se apaga porque pasamos a 0. ¿Qué diferencia hay con un contador en ladder, en diagrama de contacto? Pues que ahora solamente hay una entrada de cuenta, denominada C. C1, entrada de cuenta del contador 1. Lo que existe ahora es otra entrada denominada D, C1, de modo que si en esa entrada le ponemos un 0, la cuenta es ascendente. Y si en D, C1 le ponemos un 1, la cuenta es descendente. Resumiendo, en bloques de función había dos entradas, una para que la cuenta fuera ascendente y otra para que la cuenta fuera descendente. En ladder existe una única entrada de cuenta. ¿Cómo hacemos que sea ascendente o descendente? Poniendo un 0 en la otra entrada, en la entrada de C1. Si es 0, cuenta hacia arriba, si es un 1, cuenta hacia abajo. Por ejemplo, cuando pulsemos A, se incrementará. Si B vale 0, de S1 a un 0, el incremento ha sido ascendente. Si volvemos a pulsar 2 veces más, pues la cuenta actual sería 3. Si en el cuarto aquí le ponemos que B es un 1, la cuenta sería descendente. Y en I3 ponemos el reseteo. Y con esto finalizamos esta introducción.